Hay una silla en mi sala que ya no cruje cuando alguien se sienta en ella, no porque la hayan reparado, sino porque hace mucho tiempo que nadie se sienta ahí. La reconozco perfectamente. Es la silla donde Aurelio, mi hijo mayor, solía quedarse hasta las 11 de la noche discutiendo de política conmigo. Donde Fernanda, mi hija del medio, lloraba después de sus peleas con su primer novio. Donde el pequeño Heriberto se dormía con la cabeza sobre la mesa, mientras yo le repasaba las tablas de multiplicar. Esa silla ahora es decoración. Y yo, Consuelo Valadez Mirón, con 83 años encima, tardé demasiado tiempo en entender lo que eso significaba. No que mis hijos no me quieran, eso nunca lo dudé, sino algo mucho más incómodo que el desamor, que la vida siguió, que el mundo giró y que yo me quedé esperando que alguien me avisara que ya podía volver a girar con él. Hoy te voy a contar cómo salí de esa espera, y te lo cuento porque sé que tú también estás ahí, sentada o sentado frente a un teléfono que no suena con la frecuencia que mereces, contando días entre llamadas, midiendo el amor en minutos de conversación. Escúchame bien, eso tiene solución, pero no la que crees. Empecemos por lo que nadie dice en voz alta. Cuando cumplí 78 años, Aurelio me organizó una cena sorpresa. Vinieron todos, los 3 hijos, 4 nietos, 2 nueras y un yerno que siempre me cae un poco atravesado, pero que ese día trajo un pastel de 3 leches que estaba para llorar de felicidad. Me tomaron fotos, me cantaron, me abrazaron. Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, el silencio era tan pesado que podía tocarlo con los dedos. No me llamó nadie, no porque fueran malos hijos, sino porque cada uno se fue a su vida. Aurelio a su oficina, Fernanda a llevar a los niños al colegio, Heriberto a resolver quién sabe qué problema en su trabajo de quién sabe qué ciudad donde vive ahora. Yo me quedé con el florero de cumpleaños en la mesa y una sensación rara en el pecho. Una sensación que no supe nombrar de inmediato, pero que con el tiempo aprendí a identificar con precisión. Era la sensación de haber sido visitada, como un lugar turístico, como una obligación cumplida con cariño, sí, pero obligación al fin. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que empecé a organizarme la vida alrededor de esa espera. Dejaba el teléfono cerca siempre. Nunca me metía a bañar a la hora que Fernanda solía llamar, no fuera a hacer que se me pasara la llamada. Posponía salir a caminar hasta después de las 5, porque Heriberto a veces marcaba de camino a su casa. Me volví prisionera de un horario que ni siquiera existía, rehén de una llamada que llegaba cuando llegaba, o que a veces no llegaba. 81 años tenía cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, y me dio vergüenza, una vergüenza profunda, de esa que te sacude por dentro. No vergüenza de mis hijos, vergüenza de mí misma. Porque yo, Consuelo Valadez Mirón, que crié 3 personas sola después de que Gilberto murió joven, que bordé manteles para venderlos y pagar la colegiatura de Aurelio cuando no había de otra, que aprendí a manejar a los 47 porque necesitaba llevar a Fernanda a sus terapias 2 veces por semana, que nunca en mi vida esperé que nadie me resolviera nada. Yo me había convertido en alguien que esperaba. ¿Cuándo había pasado eso? ¿En qué momento preciso había yo decidido, sin decidirlo conscientemente, que mi valor dependía de si me marcaban o no? Ahí empieza la historia que de verdad importa. Una tarde de martes, sin nada especial que la distinguiera de cualquier otro martes, mi vecina Primitiva tocó mi puerta. Primitiva tiene 75 años, es viuda como yo, y tiene una energía que a mí me cansa nomás de verla.
Me traía unas tostadas con frijoles que había hecho de más y no quería que se echaran a perder. Me las dio, entró sin que yo la invitara porque así es Primitiva. Se sentó en mi cocina y me preguntó directamente, sin rodeos, como ella siempre hace. Consuelo, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que no fuera esperar? Me quedé con la tostada a medio camino de la boca. Yo no estoy esperando nada, le dije, con esa dignidad de cartón que uno construye cuando la verdad duele. Primitiva me miró con esa cara que pone cuando sabe que le estás mintiendo y decide no discutirlo todavía. El otro día pasé por aquí a las 4 de la tarde y las persianas estaban cerradas. Te pregunté si ibas a venir a la caminata del parque y me dijiste que tenías que esperar una llamada. Es que Heriberto iba... Consuelo, solo dijo mi nombre, pero lo dijo de una manera que me cerró la boca de golpe. Hubo un silencio largo. Yo miraba mis manos sobre la mesa, manos que han amasado pan, que han cosido botones, que han limpiado heridas de rodilla y firmado actas de defunción, y cargado cosas pesadas durante décadas. Manos que en ese momento estaban simplemente quietas, esperando. No sé cuándo empezó, le dije al fin, y me sorprendió que me saliera la voz sin que me quebrara. No importa cuándo empezó, dijo Primitiva. Lo que importa es qué vas a hacer ahora. Lo que hice fue en un primer momento absolutamente nada, porque cambiar un hábito del alma no es como cambiar de lugar un mueble. No basta con decidirlo, hay capas debajo, hay creencias viejas enterradas como raíces que no ves pero que sostienen todo lo que sí ves. Una de esas creencias, la más terca, la más difícil, decía esto: que a esta edad lo único que me quedaba por hacer era estar disponible, que mi utilidad, mi razón de existir en esta etapa, era ser la que contesta cuando llaman, la que está, la que no se mueve demasiado para que siempre te encuentren en el mismo lugar. Y esa creencia, aunque nunca la hubiera puesto en palabras, estaba gobernando cada una de mis decisiones. ¿De dónde venía? De muchos lugares, supongo. De cómo vi envejecer a mi propia madre, que se volvió cada vez más pequeña, más quieta, más expectante. De mensajes que nunca nadie me dijo con esas palabras, pero que estaban en el aire. Que las personas mayores son frágiles, son dependientes, son receptoras de cuidados, no generadoras de vida. Que envejecer es, en esencia, esperar. Esa mentira me había costado casi 3 años de martes grises. La primera cosa que cambié fue pequeña, ridículamente pequeña. Me compré un cuaderno, no para escribir un diario, no para hacer listas de pendientes, para escribir cosas que quería aprender, así, sin más. Cosas que me habían dado curiosidad alguna vez y que nunca había perseguido, porque siempre había algo más urgente, más necesario, más relacionado con los demás. El primer apunte que hice fue aprender a identificar pájaros por su canto. No sé por qué eso específicamente. Supongo que porque una mañana había escuchado un sonido desde mi ventana que no reconocí y me había quedado con esa cosquilla de no saber. Y en vez de buscar la respuesta, había cerrado la ventana y me había sentado a esperar que sonara el teléfono. Esa semana le pedí a Primitiva que me llevara a una librería, no a comprar nada en particular, solo a caminar entre libros, que es algo que siempre me ha dado una felicidad difícil de explicar. Encontré una guía de aves de la región. Era vieja, con las esquinas dobladas, costaba tacinada. La compré. Y esa noche, en vez de tener el teléfono en la mesita de noche mirando si había mensajes, tuve el libro abierto en las manos. Pareció poca cosa, pero no lo fue. Voy a contarte algo que entendí mucho después, cuando ya había caminado un buen trecho de este proceso. La espera no es inocente. Cuando esperamos que otros nos llamen, que otros nos incluyan,
que otros nos recuerden. Estamos haciendo una declaración silenciosa pero muy poderosa, que nuestra existencia requiere validación externa para tener sentido. Y esa declaración, aunque la hagamos desde el amor y desde la necesidad genuina de conexión, tiene un efecto corrosivo, no solo en nosotros, también en las personas que amamos, porque los hijos, los nietos, las personas que nos quieren, sienten ese peso. No siempre lo pueden nombrar, pero lo sienten. La llamada que nunca es solo una llamada, sino también una medición de cuánto me quieres. La visita que carga la culpa de todas las visitas que no fueron. El abrazo que tiene adentro una pregunta sin formular. ¿Me recuerdas lo suficiente? Cuando yo dejé de organizar mi vida alrededor de esa espera, algo cambió en mis conversaciones con mis hijos. No de inmediato, no de manera dramática, pero poco a poco las llamadas dejaron de tener ese peso. Cuando Fernanda me marcaba y yo no estaba disponible porque estaba en la caminata del parque con Primitiva, y ella me dejaba mensaje y yo le devolvía la llamada más tarde, la conversación era diferente, más ligera, más curiosa. Ella me preguntaba qué había estado haciendo, y yo tenía cosas que contarle. No quejas, no silencios incómodos cargados de expectativas no dichas, cosas, historias. El nombre de un pájaro que había identificado esa mañana, una receta nueva que había intentado con resultados desastrosos y graciosos. Una conversación que había tenido con Primitiva que nos había hecho reír hasta que nos dolió la panza. Vida, pues. Les estaba contando vida. A los 82 años hice algo que no había hecho en décadas. Me inscribí en algo. En el centro comunitario de mi colonia dan talleres para adultos mayores. Yo los había ignorado por años con una mezcla de soberbia y miedo que en ese momento llamaba no es para mí. Tejido, cocina, cosas así. Ya sé tejer, me decía. Ya sé cocinar, como si el punto fuera el producto y no el proceso, como si importara más saber que aprender. Primitiva llevaba meses yendo a uno de escritura creativa, no para publicar nada, solo para escribir, para jugar con las palabras, para contar historias que vivían guardadas adentro y que nunca habían encontrado la puerta de salida. Un miércoles me arrastró literalmente. Llegamos a una sala pequeña con sillas de plástico acomodadas en círculo. Había otras 8 personas. La más joven tendría unos 55 años. El más grande, un señor llamado Eufemio, que resultó haber sido maestro de secundaria por 40 años, tenía 86. La persona que coordinaba el taller era una muchacha joven, de unos 30, llamada Yutonal, con el cabello muy corto y unos aretes enormes de colores. Nos pidió que escribiéramos, en 5 minutos, una lista de 10 cosas que recordáramos con los 5 sentidos. No un recuerdo completo, solo destellos, el olor de algo, el sonido de algo, la textura de algo. Yo escribí, el olor del nixtamal a las 5 de la mañana. El sonido que hacía la puerta de madera de la casa de mi abuela al abrirse, la textura áspera del delantal azul de mi madre, el sabor del tejocote en temporada, el peso de Aurelio recién nacido en mis brazos. 5 cosas, y ya estaba llorando, no de tristeza, de otra cosa, de reconocimiento quizás, de volver a tocar partes de mí misma que habían estado guardadas en cajones que no abría. Salí de ese taller diferente a como había entrado. No te voy a mentir y decirte que todo fue fácil o que cambié de la noche a la mañana. Hubo semanas en que volvía a los viejos patrones, en que el teléfono ganaba, en que me encontraba calculando cuántos días habían pasado desde la última vez que Heriberto me había escrito y sintiéndome mal por eso. El trabajo interior no es lineal, tiene recaídas, tiene días en que la soledad pesa más que otros, tiene momentos en que la narrativa vieja regresa con toda su fuerza y te dice, ¿ves? Nada cambió, sigue siendo la misma persona que espera.
Lo que aprendí a hacer en esos momentos no fue ignorar el dolor, fue no quedarme ahí, reconocerlo. Sí, hoy extraño que me llamen. Sí, hoy quisiera que Fernanda apareciera en mi puerta sin avisar. Sí, la soledad es real y no tiene nada de vergonzoso sentirla. Y luego, después de reconocerlo, moverme, literalmente, ponerme los zapatos y salir, llamar yo, escribir en el cuaderno, abrir el libro de los pájaros, ir a buscar a Primitiva. La dignidad no es no sentir la soledad, es no dejar que la soledad tome las decisiones por ti. Hay una conversación que tuve con Aurelio hace unos meses que quiero contarte, porque creo que ilustra algo importante. Fue en una visita. Vine a la ciudad a verlo, cosa que antes casi no hacía porque esperaba que ellos vinieran a mí. Llegué con mi bolsa de viaje pequeña, sin avisar con demasiada anticipación para no generar presión de ningún lado, y me quedé 3 días. Una noche, después de cenar, estábamos los dos solos en su sala porque su esposa se había ido a dormir temprano y los niños ya no viven con él. Y me dijo algo que no esperaba. Me dijo: mamá, desde hace como 1 año estás diferente. No sé cómo explicarlo, pero es como que cuando te hablo ya no siento que te debo algo. Me quedé callada un momento. ¿Antes sentías eso?, le pregunté. No siempre, pero a veces sí, como que cada llamada era también una rendición de cuentas. Y no era que tú dijeras nada, era una sensación. Eso me dolió escucharlo, y al mismo tiempo me alivió de una manera extraña, porque confirmó lo que yo había intuido, que la espera no solo me afectaba a mí, que esa carga que yo cargaba, ellos también la sentían, y que al soltarla yo, algo se alivió para todos. Ahora cuando te llamo, siguió diciendo Aurelio, siento que te estoy encontrando, que hay algo ahí, como cuando eras joven y tenías siempre algo que contarnos cuando llegábamos de la escuela. No lloré ahí, esperé a llegar al cuarto donde dormía para llorar, pero fueron lágrimas buenas, de esas que limpian. Tengo 83 años y quiero decirte lo que eso significa desde donde estoy parada hoy, que es un lugar muy diferente al que estaba hace 2 años. Significa que tengo 8 décadas y 3 años de experiencia acumulada en este cuerpo y en esta mente, que he visto cosas que las generaciones más jóvenes todavía no pueden imaginar, que he perdido personas y he sobrevivido esas pérdidas, que he tomado decisiones equivocadas y he aprendido de ellas, que he amado profundamente y he sido amada. Significa que tengo más pasado que futuro, sí, pero el futuro que tengo me pertenece completamente y lo que haga con él importa, no solo para mí, para todos los que me rodean. Hay una cosa que me dijo Yutonal en el taller de escritura que se me quedó grabada para siempre. Un día estábamos hablando de por qué escribimos, de para qué sirve contar historias, y ella dijo: las personas mayores son los únicos seres humanos que conocen el arco completo de una época. Ustedes son los únicos que pueden contar cómo era el mundo antes y cómo es ahora. Eso no tiene precio, y cuando callan, ese conocimiento se pierde para siempre. Me quedé pensando en eso mucho tiempo. ¿Cuántas historias mías se habían estado callando porque yo estaba demasiado ocupada esperando que me llamaran? Cuántas conversaciones ricas, cuántas memorias valiosas, cuánta sabiduría acumulada estaba yo guardando en una gaveta mientras me sentaba junto al teléfono. Hoy mi rutina se ve así. Me levanto temprano, como siempre. Pero ya no lo primero que hago es revisar si alguien me escribió durante la noche. Lo primero que hago es abrir la ventana y escuchar. Literalmente. Intento identificar al menos un canto de pájaro antes de hacer cualquier otra cosa.
Es un ejercicio pequeño, pero me pone presente desde el primer momento del día. Me recuerda que el mundo está vivo ahí afuera y que yo soy parte de él, no solo observadora desde una ventana cerrada. 3 veces por semana voy a caminar con Primitiva. Llevamos un cuaderno donde apuntamos cosas que observamos, plantas, personas interesantes, fragmentos de conversaciones que escuchamos sin querer, colores del cielo a distintas horas. Los miércoles sigo yendo al taller de escritura. Ahora llevo yo misma historias preparadas, historias de mi vida, de mi madre, de los años en que crié a mis hijos, de cosas que viví que me parecen importantes que alguien recuerde. Eufemio y yo nos hemos vuelto buenos amigos. Tiene una memoria prodigiosa y una manera de contar que te atrapa. A veces después del taller nos quedamos a tomar café y nos contamos cosas que no le hemos contado a nuestros propios hijos. Hay una libertad particular en la amistad entre personas de la misma edad. No hay que explicar tanto. Hay un código compartido que no necesita traducción. Y mis hijos, mis 3 hijos, los veo más que antes, curiosamente. No porque yo los presione o porque ellos se sientan culpables, sino porque ahora cuando hablamos hay algo que contar y algo que preguntar. Porque yo llamo cuando quiero hablar, no cuando necesito ser rescatada del silencio. Porque cuando visito no soy una targa que hay que atender, sino una persona que llega con su propia vida a compartir. La semana pasada Heriberto me llamó un martes por la tarde, sin razón especial, solo para contarme algo gracioso que le había pasado en el trabajo. Una llamada de 15 minutos que no tenía ningún peso, solo 2 personas que se quieren contándose cosas. Eso es lo que quería, eso es lo que todos queremos en realidad, no llamadas de deber, llamadas de ganas. Si estás leyendo esto y reconoces algo de lo que te conté, quiero decirte algo con toda la claridad que tengo. No estás sola, no estás solo. Esta trampa de la espera es una de las más comunes y de las más silenciosas que existen. Nadie habla de ella porque tiene una capa de normalidad que la hace invisible. Claro que una abuela espera a sus hijos. Claro que una persona mayor desea que la visiten. Claro que el teléfono importa cuando está sola en casa. Todo eso es verdad. Y también es verdad que cuando esa espera se convierte en el centro de tu vida, algo se pierde, algo tuyo, algo que no debería depender de si te llaman o no. La dignidad no se recupera esperando que alguien te la devuelva. Se recupera levantándose de la silla que cruje o que ya no cruje y decidiendo que tu vida te pertenece, que todavía hay cosas que quieres aprender, hacer, decir, contar, que el amor de tus hijos es real aunque no esté presente en cada momento, que la soledad puede coexistir con una vida rica y activa, que no son excluyentes, que 83 años o 70 o 65 no es el principio del final de hacer cosas, es, si decides que así sea, el principio de hacerlas por las razones correctas, libres del qué dirán, libres de la urgencia de los años jóvenes, libres de tener que demostrarle nada a nadie, solo tú, solo lo que te importa, solo lo que todavía te queda por descubrir. La silla de mi sala sigue siendo la misma, pero yo ya no la miro como un símbolo de lo que se fue, la miro como un mueble bonito, con historia, con recuerdos buenos guardados en la madera. Y cuando Aurelio o Fernanda o Heriberto vienen y se sientan en ella, la conversación es diferente, más pareja, más de tú a tú. No una visita a un museo, sino un encuentro entre personas que tienen cosas que contarse. Eso es lo que quería para mis últimos años. No sé cuántos me quedan, nadie lo sabe, pero los que sean, quiero vivirlos así. Presente, curiosa, con el cuaderno cerca y el libro de pájaros en la mesita,
y el miércoles en el calendario señalado con rojo porque es día de taller, y con el teléfono en su lugar, un aparato que sirve para comunicarse, no un juez que determina cuánto me quieren. Si llegaste hasta aquí, gracias, gracias de verdad, porque significa que algo de lo que dije resonó contigo, que quizás reconociste algo, que quizás también tienes una silla que ya no cruje o un teléfono que miras demasiado seguido. Si es así, te invito a que te quedes. Aquí en este canal hay más historias como esta, historias contadas desde la experiencia real, sin adornos, sin soluciones mágicas, sin promesas de que todo va a estar bien si sigues tal o cual paso. Solo historias honestas de personas que han caminado trechos difíciles y han encontrado, en el camino, algo que valía la pena recoger. Suscríbete si quieres seguir escuchando, no para hacerme un favor, para hacerte uno, porque mereces historias que te hablen de frente y porque la vida, a cualquier edad, todavía tiene cosas que enseñarte. Yo, Consuelo Valadez Mirón, con 83 años y un libro de pájaros en la mesita de noche, te lo juro.